Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un video más y ahora vamos a seguir con esta bella historia que nos trae Segunda de Samuel y vamos a ir hasta el final de este libro de Segunda de Samuel y parte del siguiente libro que es Primera de Reyes para ver todo lo que pasó después en la vida del rey David. Después de que Absalón se había levantado en contra de su padre, en el capítulo 19 nos dice que David vuelve a Jerusalén. Después de haber dado muerte a Absalón por el ejército de David, pues recupera el poder y David regresa como rey a Jerusalén. Pasan muchas cosas y les voy a leer algo del capítulo 20 que dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieran en la viudez perpetua. ¿Cuáles eran estas mujeres? Bueno, aquellas 10 mujeres que Absalón tomó y que tuvo una relación con ellas para avergonzar a su padre delante de todo el pueblo, para que el pueblo viera que el poder que él tenía y que no le importaba avergonzar a su padre. Bueno, aquellas 10 mujeres que fueron usadas por Absalón, David posteriormente las deja en una cárcel, vamos a decir, alimentándolas y todo, pero ya nunca más tocándolas, porque para él había una impureza de pecado porque su hijo las había poseído. El 21 nos relata algo otras guerras, como la venganza de los gabonitas y la muerte de algunos gigantes más en manos de Saúl. La Biblia nos relata 5 gigantes que murieron de los filisteos en manos de los hombres de Saúl. Uno de ellos el primero es Goliat de Gat. Y aquí en el capítulo 21 nos relata otras historias más. Ahí en el versículo 19 del capítulo 21 nos relata otro Goliat. Dice: Goliat Geteo. No era el mismo Goliat que mató David. Aquel era de Gad. Este era de Geteo, otra ciudad de los filisteos. Y así consecutivamente en sí la Biblia nos declara 5 gigantes que mataron los hombres de David. En el 22 podemos hallar algo que dice cántico de liberación de David. David fue uno de los reyes conocidos por ser el gran cantor de Israel, le llaman. Si usted conoce el libro de los Salmos, bueno, todos los salmos son cánticos que David le había hecho a Jehová Dios. Y es por eso que David se sobresale por 2 cosas grandes delante de Dios. Una era su destreza en batalla como gran guerrero de Dios, y la otra era cómo le tocaba el corazón a Dios David a través de las alabanzas. Hasta el día de hoy nosotros usamos muchos salmos que se cantan dentro de la iglesia, que fueron escritos por el rey David. Quiero leerles el 29 y 30 del capítulo 22, donde le dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Cántico desbarataré ejércitos, desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré los muros. Esa es una bonita alabanza. Entonces le digo, de las escrituras de David hemos sacado muchas alabanzas que hasta el día de hoy se cantan dentro de la congregación. En el capítulo 23 vemos algo que dice: últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Vamos a ver qué dijo David: el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí está lo que le estaba diciendo yo. Ese fue el nombre que le fue dado a David, como el dulce cantor de Israel, ya que sus alabanzas de David siempre sobresalieron. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un
justo, que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hará brotar la hierba de la tierra. Fíjese que ahí David, en esas palabras, le estoy leyendo el capítulo 23, versículos 3, 4 y 5. En esas palabras David ya estaba hablando de Jesucristo. Aun cuando faltaban muchos años para que el Señor Jesús venía, él ya había recibido revelaciones de aquel que iba a ser linaje de él, porque Jesucristo es el linaje de David, que quiere decir que es descendencia de David. Dice, no es a mi casa para con Dios, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y seré guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. En el capítulo 24 nos dice que David censó al pueblo de Israel antes de morir. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David hizo eso por su propia cabeza. A Jehová no le agradó que David quisiera contar su pueblo, porque Dios le había dicho que iba a ser un pueblo grande, tan grande que no lo iba a contar nadie, como la arena del mar. Y dice que empezaron a morir personas ahí, y David se dio cuenta que Dios no le había agradado aquello y pidió perdón. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y vio el rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey. Bueno, compró una propiedad donde Dios le dijo, ahí levántame un altar por lo que hiciste, por haber hecho las cosas a tu manera. No voy a seguir castigando al pueblo, pero ahí va a haber un altar que les va a recordar que tienen que consultar a Jehová antes de hacer algo. En el capítulo 1 de Primera de Reyes, les dije, allá terminó haciendo el altar, terminaba Segunda de Samuel, David haciendo el altar. Aquí en el capítulo 1, David ya estaba en sus últimos días y dice que un hijo de él, que se llamaba Adonías, trató de hacerse del trono de Jehová, del trono de Israel. Dijo, mi padre es viejo, voy a gobernar yo por mi ley, lo voy a hacer. Y Adonías se levantó. Adonías, reina tú, mi señor rey, dice, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. A Salomón tu siervo no lo ha convidado. Fíjese, Dios ya había escogido a Salomón, el hijo de David, pero como era un muchacho joven en ese momento, es posiblemente que Salomón era un muchacho de 13, 14 años, su hermano Adonías se le hizo fácil tomar el trono de su padre, pero como Dios ya había dado palabra, David mandó a llamar a Salomón, tomó un sacerdote y un general del ejército, y David proclama rey a Salomón. Vamos a ver en ese primer capítulo, en el versículo 28 dice, entonces rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Benaí, hijo de Joía, respondió al rey y dijo, amén, así lo dijo Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así estará con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y aquel día fue nombrado rey Salomón, siendo aún un niño, fue ungido como rey de Israel. En el 48 dice, y el rey adoró en cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. David le dio gracias a Dios
por haber permitido que antes de morir él pusiera un rey en Israel. No así la bendición que no le había tocado a Saúl, porque Saúl no logró ver un descendiente de él como rey. David sí lo logró. Y vamos a cerrar este capítulo, este video, viendo el mandato de David a Salomón. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenderás. Eso le dijo David a su hijo. Y vamos a ver lo último después del versículo 10 en capítulo 2 de Primera Reyes. La muerte de David. Vamos a ver la muerte de ese gran rey. Y dice: durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahí, quería terminar ahí, pero tengo que terminar el capítulo, así que les voy a leer los primeros días del reinado de Salomón, donde dice: Salomón afirma su reino. Entonces Adonías, dice: ahora yo te hago una petición, dice, no me niegues. Y ella le dijo: habla. Y él entonces dijo: yo te ruego que hables. Bueno, esto es lo que pasó con su hermano, que le pedía a Saúl que lo dejara vivir. Aquel hermano que se había tratado de quedar con su reino, Adonías, le hacía una petición a la madre de Salomón para que le perdonara la vida. Pero como Salomón, cuando se hace rey, se le aparece Dios y le dice: pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no le pide riquezas, no le pide gran ejército, no le pide poder. Salomón le dice: dame sabiduría para gobernar este pueblo grande que tú me has puesto en mis manos. Y Dios le dice: te voy a dar sabiduría y te voy a dar muchas riquezas y conocimiento y poder. Así Dios bendice a Salomón y llega a ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que no ha habido antes ni habrá después alguien más sabio que Salomón. O sea, ya usted puede dar una idea de qué sabiduría tenía Salomón. Y así empieza el reinado de este tercer rey y concluye el segundo, David, un hombre que Dios dijo: David es un hombre conforme a mi corazón. David, Dios lo tuvo como un amigo, como un siervo fiel, a pesar de sus pecados. Y es por eso que le digo, nosotros como seres humanos cometemos errores. Usted puede ver esa gran historia del rey David y puede ver cómo él se equivocó. Así nosotros también nos equivocamos, pero no podemos perder la fe que Dios nos va a limpiar y que Dios nos puede hacer actos para ser siervos de él. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.